Amén, una bastante hermosa. En esta noche vamos a enfocar un tema de mucha importancia para nuestras vidas en el aspecto espiritual. El título es la sabiduría de Dios. Queremos exponer de una forma bastante simple y sencilla, porque lo que Dios hace siempre es lo más sencillo posible. No es complicado, la palabra es tan sencilla, fácil de entender en el aspecto espiritual. El hombre a veces lo complica de una manera bastante perjudicial. Podemos entender en la época de los fariseos, el hombre complicó y empezó a involucrar muchos ritos de tipo humanístico simplemente. Y en este tiempo también en la iglesia se implementa cosas netamente humanas y carnales que no vienen del Espíritu de Dios. Por eso que debemos nosotros escudriñar la Escritura, que es tan sencillo y tan simple para nuestras vidas si lo enfocamos desde el punto de vista espiritual. El hombre en el inicio tenía una aspiración de alcanzar la sabiduría de Dios, especialmente Eva. Cuando Dios puso en el jardín del Edén con una sabiduría divina y que todos los días compartía Dios con Adán y Eva de toda la sabiduría, el conocimiento de toda la creación, especialmente del jardín del Edén, del huerto, que significa presencia de Dios en ese lugar. Pero desde el momento que ellos empezaron a aspirar más, a querer tener el conocimiento de Dios, ser como Dios, empezaron a ser tentados por el enemigo. Y cuando Satanás ofreció de que la sabiduría iba a ser semejante a Dios, conociendo el bien y el mal, empezó a envolverlo, a seducir de una forma especial para que Eva empiece a querer esa sabiduría. Y empezó a no creerle a Dios, más bien creerlo al enemigo con tal de tener sabiduría. Y cuando comió el árbol prohibido, cuando asimiló el fruto prohibido, empezaron a ver las realidades. Obviamente desde ese instante se conoce el bien y el mal, pero también trae secuelas tremendas de que Dios dijo de que el día que comieran se iban a morir. Y desde ese instante el ser humano empieza a querer tener una sabiduría netamente independiente de Dios, una sabiduría humanística, una sabiduría por querer conocer el origen de la vida y de la materia. Y desde ese instante el hombre empieza a investigar, viene un espíritu de querer conocer plenamente. Pero debemos entender que el conocimiento humano se realiza a través de la razón,
La mayor parte de la ciencia se investiga a través de la razón, que son recursos bastante limitados, porque trabaja con los sentidos. El sentido de la vista tiene una limitación, el sentido del gusto, del olfato, del tacto, que son los 5 sentidos principalmente, son bastante limitados. Por eso necesitamos para tener estudios el microscopio, el telescopio, para ver a lugares alejados o para ver cosas ínfimas, pequeñas como el ADN de una célula. Necesitamos microscopios. Y eso hace que sean limitados y falibles. Toda la ciencia que el hombre maneja es totalmente limitado y falible, porque simplemente se dice son posibilidades, quizás debe ser así. Hay una certeza menor de la realidad. Eso es el producto de la ciencia humana, de la ciencia de investigación por los sentidos, la razón, que es imperfecta y limitada. Pero hay una ciencia, la sabiduría de Dios, que es perfecta, infalible. Es la ciencia de la revelación, la cual está escrita en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una ciencia de Dios perfecta y viene directamente del conocimiento de Dios. Y nosotros como hijos de Dios debemos escudriñar esa ciencia de la revelación, porque está revelado a aquellas personas que nacieron de nuevo en el Espíritu. Si aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces naciste de nuevo y estás en condiciones de entender la ciencia de la revelación. Estás en condiciones de poder apreciar el propósito por la cual viniste a este planeta. En tu espíritu está revelado los talentos, los dones, están revelados los propósitos. Dios tiene una visión especial para cada persona. Cada persona es singular, es diferente a otra. Aun si son gemelos, son diferentes. Tienen una visión especial para la vida en este tiempo. Nosotros como hijos de Dios debemos descubrir el propósito de nuestra vida en este tiempo. Así como descubrieron grandes hombres de Dios como José, como Jacob, como Abraham, como Moisés, Daniel, David, supieron descubrir la visión que Dios puso en sus vidas. En este tiempo debemos descubrir esa visión en nuestras vidas. Dios puso un tesoro especial en nuestras vidas y en todo ser humano, sin excepción. Pero como integrantes del pueblo de Dios, nosotros tenemos un privilegio de poder conocer plenamente el propósito de nuestras vidas en este tiempo. Si no estás viviendo dentro de tu propósito, obviamente estás pasando tiempos solamente rutinarios, tiempos donde a veces no te sientes feliz, no te sientes realizado. Y la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas viene del conocimiento de Dios, viene de la sabiduría de Dios. Es una responsabilidad de descubrir en nuestras vidas. Alguien comentó de que el lugar más rico del planeta no es los yacimientos de oro de Venezuela, ni siquiera los yacimientos de diamante del África o el petróleo de Arabia Saudita. El lugar más rico del planeta
está en los cementerios, porque mucha gente tuvo sueños, tuvo proyectos, tuvo visiones que nunca ejecutó en su vida. En el cementerio hay empresas muertas, negocios muertos, libros muertos, profesiones muertas, muchas cosas que Dios puso en el ser humano que nunca lo realizó y están enterrados en los cementerios. Por eso se dice que el lugar más rico del planeta son los cementerios. Es tiempo de que podamos descubrir esa sabiduría de Dios en nuestras vidas y saber vivir plenamente en el Espíritu, saber cumplir nuestro propósito en este tiempo. Vamos a ampliar algo más referente a la sabiduría de Dios, porque es necesario que debemos estudiarlo, ponerlo en práctica y saber entender en qué consiste la sabiduría de Dios. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 para adelante. Y aquí nos sorprende la sencillez de Dios, nos sorprende el conocimiento de Dios para el ser humano. Y en realidad debemos escudriñar esta palabra para poner en práctica lo que nos está mostrando la sabiduría de Dios. Y nos dice lo siguiente a partir del versículo 18: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación. Ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Pero por él estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Palabra de Dios. Y vamos a seguir complementando con palabras que salen directamente de la sabiduría de Dios, que dice lo siguiente: